tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y por supuesto, ha dado más que otra vuelta. Han sido 72 horas que no nos veíamos, ¿no? 3 vueltas. Muchos acontecimientos que vamos a compartir ahora, pero pautado esto por lo de última hora, que tiene que ver una vez más con la más que fluida situación en el Medio Oriente y el cumplimiento de un pronóstico que estaba de anteojito, ¿no? Netanyahu, luego que se encontró con un miembro de su gabinete como Yair Lapid, que tiene experiencia, que tiene criterio, que tiene personalidad e ideas propias, o como Tzipi Livni, que no le va en saga y que además viene formada incluso de los servicios de inteligencia. Todos ellos tienen suficientes horas de vuelo como para enfrentarse a Netanyahu, y Netanyahu está arrinconado contra su propio ego, ¿no? Resultado, como estaba previsto, expulsa a Lapid, expulsa a Tzipi Livni, crisis de gabinete fabricada por él mismo, porque él dice que no puede gobernar con ministros que le critiquen sus cosas. El desmedido ego que viene de la época. Bueno, por lo menos su padre, que era un patriarca que vivió más de 100 años, ya no está para ser testigo de esto. Pero desde luego él quiere pasar a la historia, pero quien pasó a la historia, como hemos dicho más de una vez, es su hermano, ¿no? El héroe como comando aerotransportado de la liberación de lo de Entebbe. Generó la crisis de gabinete y esto desestabilizó como estaba previsto y pasó la cosa a la Knesset. De manera que hoy volvemos a los temas del Medio Oriente, cuando no, que no son los únicos ni mucho menos que tenemos en nuestra pauta, pero mejor veamos que sean los protagonistas y los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos permitan reconstruir e hilar el tema. Esta cantidad de banderas y este edificio es la sede de lo que sería el legislativo, ¿no? La Knesset. Parlamento unicameral, donde el señor Netanyahu ya no las tiene todas consigo porque no tiene la mayoría suficiente para seguir gobernando. Por lo tanto, lo que pasó aquí, dentro de un libreto que estaba más o menos previsto, es, sin embargo, una crisis. La quieran ver como la vean. Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y me gustaría saber por qué no flamean esas banderas. Ah, ahí sopla viento. Adentro soplan mini huracanes. Los diputados aprobaron la disolución del Parlamento. Los diputados israelíes actuaron este lunes por unanimidad y la disolución del Parlamento y confirmaron la fecha del 17 de marzo para las elecciones legislativas anticipadas. Cabildeos, mientras la jugada ya estaba bastante clara, ¿no? La votación finalizó oficialmente la sesión parlamentaria y la disolución de la Knesset fue automática. Las elecciones anticipadas se esperan para el 17 de marzo. Y en este sentido, cada uno de los que tenían algo que decir ahí lo dijeron. Y mientras esto ocurría, los partidos minoritarios asumían protagonismo. Tzipi Livni, líder del partido Hanua, בבחירות האלה, להחליף את ראש הממשלה המכהן, ליצור ממשלה אחרת. Yo sé que están aquellos que dicen que las elecciones son innecesarias, la decisión es del primer ministro y es el resultado de su miedo a sus propios ministros, pero estas elecciones son una oportunidad para cambiar, sacar al primer ministro y tener un gobierno diferente. Cada uno de los que tenían un tipo de protagonismo ahí estaban llevando agua para su molino, pero lo que estaba previsto ocurrió. Se diluye este gobierno, hay una nueva fecha para elecciones que tendrían que ser el 17 de marzo probablemente, anticipadas 2 años antes de lo previsto. Tzipi Livni, líder del partido Hanua, que actualmente forma parte de la coalición de gobierno, dijo que era una oportunidad para cambiar, no solo de gobierno, sino de dirección.
Sé que hay quienes dicen que las elecciones no son necesarias. La decisión fue del primer ministro, como resultado del miedo a sus propios ministros, ¿no? Lo acusó de miedoso. Los diputados aprobaron la disolución del Parlamento y en las últimas semanas, sobre todo en la última jornada, los ministros Lapid y Livni han atacado duramente al gobierno de Netanyahu. Y este dijo: no toleraré más oposición dentro de mi gobierno, ni a ministros que atacan la política de gobierno, ni a quien lo dirige, argumentó Netanyahu. El otro, siempre atravesado allí, es Lieberman, que en este caso tiene una nueva oportunidad porque tiene la posibilidad de formar coalición también. El presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, ha anunciado que la celebración de los comicios antes de tiempo es indeseable, más aún están de sobra, y con justicia el pueblo no las entiende y las ha recibido con sorpresa. Bueno, son las maniobras de Netanyahu, ¿no? Mientras tanto, hay que tener en cuenta a Lieberman, que también podría formar un poco más moldeado ya al estilo de la Knesset, una coalición con algunos de los disidentes, ¿no? Cualquiera sea el caso, la celebración de elecciones antes de tiempo es indeseable y están de sobra, reiteraba el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, al cerrar la que ha sido la última sesión de la legislatura después de 2 años. La crisis, no hubo mucho quórum aquí para la declaración de Lieberman. Prácticamente vacía la sala de prensa. Rotura del pacto de coalición partidista que tenían con el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, uno de los aspirantes a primer ministro como presidente de Israel Beitenu. La semana pasada, en una decisión estudiada desde mucho antes, Netanyahu votó a los dirigentes de ambas formaciones, es decir, Yair Lapid y Tzipi Livni, y se armó la que vemos en pantalla. Al frenar a Netanyahu, los partidos del centro han iniciado los contactos con vistas a un bloque unificado con el que obtener el mandato del pueblo, aunque el diálogo era muy preliminar aún, no se sabe si será posible. Una encuesta publicada por el canal de televisión del Parlamento, bajo tutela de una empresa privada por concesión pública, revela por primera vez que un bloque de esta naturaleza tiene posibilidades reales de desbancar a quien ha sido primer ministro de Israel desde el 2009. Ya hasta la derecha está un poco harta de Netanyahu, ¿no? Y su ego hipertrofiado. El sondeo concede 23 diputados al frente de centroizquierda que tratan de concretar el Partido Laborista y Hatenua, y 2 menos al Likud de Netanyahu. De tener lugar las elecciones, saldría muy fortalecido el partido colonizador Hogar Judío, con 18 escaños, mientras que Israel Beitenu, presidido por Lieberman, y Yesh Atid, con 9 cada uno. El resto de las formaciones obtendrían cifras inferiores y, según se desprende del sondeo de los 2 partidos ultraortodoxos, se convertirían de nuevo en el fiel de la balanza con la formación de un nuevo ejecutivo. La cabeza titular del asunto de medio ambiente y de Negev dice: para mí era importante mirar a los ojos a los residentes del sur de Tel Aviv. Si yo no hubiera aprobado este proyecto de ley hoy, Holot habría sido cerrado el 22 de diciembre y 3.000 migrantes de Holot llegarían al sur de Tel Aviv. The government just continues with slogans policy. Jenin, legislador de Jenin, dice: el gobierno solo continúa con la política de eslóganes. Ya sabes, este centro de detención de Holot realmente no soluciona nada, porque incluso si se continuará, 3.000 solicitantes de asilo se llevará a cabo allí durante años y habrá mucho más que en todo el sur de Tel Aviv. Acá hay un proyecto bastante tenebroso de llevar a una prisión especial a todos los inmigrantes de origen africano. Y Elishiva Mirikovsky dice: la Knesset hoy es su último día, en realidad están pasando otra vez una ley que fue cancelada en 2 ocasiones por la Corte Suprema. Y esta ley, por desgracia, también está gestando una situación de perder dinero y además está ayudando no a la población y a los solicitantes de asilo, ni a la población del sur de Tel Aviv. Es decir, todos aquellos que vinieron de piel oscura a solicitar asilo ahora podrían ir a parar a una cárcel especial con este proyecto israelí. Activistas solicitantes de asilo de Eritrea dicen: me gustaría decirle al gobierno israelí que para tener un derecho humanitario y para hacer una buena decisión para los refugiados, porque no somos delincuentes,
No somos peligrosos para el pueblo israelí y lo que están haciendo es absolutamente inaceptable. Bueno, ellos sirven para mano de obra de lo que no quieren hacer los israelíes muchas veces, pero cuando se trata de quedarse, algunos no los quieren. Ellos deberían darnos un Estado y comprobar todos y cada uno el derecho internacional y su aplicación. Y esta es la cárcel. Los legisladores israelíes votaron hoy 47-23 para aprobar una enmienda respaldada por el gobierno para mantener abierto ese centro de detención para inmigrantes africanos, a pesar de una orden del Tribunal Superior de cerrarla el 22 de diciembre. El tribunal falló en septiembre que la celebración de unos 2.000 inmigrantes bajo la ley aprobada en 2013 que les permitió ser detenidos sin juicio y sin derecho a la libertad y la dignidad violada. El proyecto de ley enmendado estableció límites de 20 meses para las detenciones en las instalaciones de Holot. Y en Gaza, en Khan Yunis, las ruinas del último ataque. El ejército israelí abrió 8 nuevas investigaciones por la guerra en Gaza y Israel anunció que no cooperará con la comisión de investigación a la que ha acusado de ser parcial. Por supuesto, cada vez que viene una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investiga posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, ellos dicen que no cooperarán con la comisión porque es parcial. Más de 2.100 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en los combates, según el Ministerio de Salud de Gaza, por el lado israelí, 67 soldados y 6 civiles. Así las cosas. Abu Hamá, cuya casa fue destruida por el ataque aéreo israelí, murieron 27 personas durante la reciente guerra y dijo: ¿con qué me va a compensar Israel? ¿Ellos me darán dinero? ¿Es que me van a compensar por mi madre, mis hijos, mis hermanos y mis parientes? 27 personas en total. ¿Tiene eso alguna compensación? Bueno, los trabajadores de la Media Luna Roja estaban indignados y el portavoz de Hamas en Gaza, Fawzi Barhum, decía: respecto a esta situación y esta acción de Israel en violación de los derechos humanos, no es aceptable ni lógico que el criminal sea el juez. Hemos experimentado las investigaciones anteriores de las fuerzas de ocupación y encontraron inocente al criminal israelí y culparon a las víctimas palestinas. Además, lo que Israel quiere de estos comités es interrumpir cualquier comité internacional que pueda venir a Gaza a investigar profesionalmente los crímenes cometidos por ellos por la ocupación contra nuestro pueblo palestino. Bueno, cambiamos de situación. Esto parece la zona rural en los alrededores de Damasco. Las Naciones Unidas detectó aviones cruzando de Israel a Siria en la tarde de ayer domingo. Las fuerzas de la ONU desplegadas en los altos del Golán vieron cómo aviones israelíes cruzaban la línea que separa Israel y Siria cuando, según Damasco, el ejército israelí bombardeó 2 zonas en la periferia de la capital. Así lo señaló el portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, quien sin embargo subrayó que la organización no está en situación de determinar quién fue el responsable de lo ocurrido. Se lavaron las manos descaradamente. Ahí están las estelas de los aviones y de dónde venían, ¿no? Según indicó Dujarric, la fuerza de la ONU en los altos del Golán, UNDOF, avistó a las 16:27 hora local 6 aviones volando a gran altura del lado Alfa a la zona israelí del área de separación. 2 de ellos continuaron en dirección noreste, haciendo un gran viraje y entrando en el área Bravo, zona bajo control sirio, según el alto el fuego firmado en 1974, precisamente entre Siria e Israel. Cualquier cruce del área de separación es una violación del alto el fuego, recordó el portavoz de las Naciones Unidas en su conferencia de prensa diaria. Y ahí iban, líder y gregario, una patrulla. Según las autoridades sirias, aviones israelíes bombardearon el domingo 2 zonas en las afueras de la capital, en Dimas y en las inmediaciones del aeropuerto, sin causar víctimas. Siria acusó a Israel de tratar de favorecer a los terroristas tras los avances de las fuerzas gubernamentales en su lucha contra los rebeldes. La televisión siria hablaba en el sentido de que el enemigo israelí ha realizado un ataque agresivo contra Siria, apuntando a 2 zonas tranquilas en un suburbio de Damasco, en Dimas y cerca del aeropuerto internacional de Damasco, donde solo había civiles. No ha habido pérdidas humanas hasta ahora. The talks ended because
President Abbas, unfortunately, Israel bombardea una zona cercana al aeropuerto, como dijimos, over peace with Israel. y por videoconferencia Netanyahu habla de la situación. None is more important to our En este common enlace satelital dice, las conversaciones de paz terminaron porque los palestinos querían que terminara. Las conversaciones terminaron porque el presidente Mahmoud Abbas lamentablemente escogió un pacto con Hamas en lugar de la paz con Israel. would have effectively left Iran as a threshold nuclear power. Nada es más importante para nuestra seguridad común que la búsqueda permanente And our concerns de la comprobación de las armas nucleares de Irán, fecha límite 24 de noviembre para un acuerdo que ha ido y ha venido. to increase the El pressure acuerdo no se firmó el mes pasado. Han dejado efectivamente a Irán como una potencia nuclear, o al menos en el umbral de esto, a pesar de que Israel no es parte del P5+1. Nuestra voz y nuestras preocupaciones jugaron un papel fundamental en la prevención de un mal acuerdo. But I hope it's going to take less than a miracle. Luego apareció John Kerry diciendo, yo no voy a renunciar, pero espero que van a tomar menos que un milagro I fully recognize that most people arreglar estas cosas, en mi opinión personal. Ahora reconozco plenamente que a la mayoría de las personas que viven en Israel, Gaza o Cisjordania, la idea de paz suena dudosa e imposible para muchos. Lo entiendo. Pero no puedo decirles que no estamos aportando how strong apoyo a la the fuerza. United States Estados Unidos rechaza la idea de la paz como suena imposible, dicen algunos. Es más fuerte que eso. Y la solución de dos estados es hoy más fuerte de lo que era hace un año y hay que aplicarla. even once Daesh is defeated. Incluso una vez Daesh, el Estado Islámico, es derrotado y Siria se estabilice, nuestro trabajo está lejos de terminar, aún si ocurriera eso. Porque a menos que nos comprometamos a una estrategia a largo plazo más fuerte para la región, el próximo secretario de Estado va a venir de vuelta aquí y va a hablar de la necesidad de derrotar a algún grupo extremista, de manera que, That's why, while we mientras certainly tanto, must debemos esperar y hacer lo posible para hacer frente a la amenaza inmediata a la paz y a la seguridad en el Medio we have Oriente. to commit to pursue A partir de ahora, con amenazas importantes que aún quedan, que no sabemos si vamos a ser capaces de derrotar, pero también sabemos con certeza que un acuerdo negociado es lo que necesitamos. Si cumple con nuestros estándares, es la mejor manera para tener en cuenta y cerrar las posibles vías, por ejemplo, para Irán con un arma nuclear. Y en las últimas semanas hemos visto nuevas ideas. La flexibilidad que pudiera surgir, repito, condicional, podría ayudar a resolver algunos problemas que habían estado hasta este momento trancados y casi intratables. ideas surface, flexibility emerge that could, I repeat, could help resolve some issues that had been intractable. El secretario de Estado queda frustrado. Benjamin Netanyahu no ha hecho nada por colaborar en un acuerdo, pero salió a decir una vez más que Israel fue clave para evitar un mal acuerdo de las grandes potencias con Irán. Kerry afirma que Estados Unidos no negociará eternamente con Irán sobre el tema nuclear. Y en Teherán, Walid al-Mualim, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, mantenía conversaciones de alto nivel. El ministro Walid Javad Sharif, ministro iraní, ha condenado enérgicamente este lunes las agresiones aéreas del régimen israelí a Siria y ha considerado que las acciones ponen de relieve la colaboración estrecha entre este régimen y los terroristas tafkiríes. Por su parte, Walid al-Mualim, canciller de Siria, dijo, como mi hermano Javad Sharif dijo, en Siria nos enfrentamos a una conspiración que las partes involucradas están perpetuando con desvergüenza flagrante. Los Estados Unidos y algunos países árabes europeos y algunos países bien conocidos en la región como Turquía, Arabia Saudita y Qatar están guiando a otros como ovejas. Los están llevando como ovejas. ¿No han notado que en la planificación de estas conspiraciones contra Siria, en realidad están dando la bienvenida al terrorismo en sus propias tierras? هؤلاء لم يدركوا أنهم في الحقيقة بتآمرهم على سوريا يدفعون الإرهاب إلى Hablaba lento para facilitar la traducción
Y luego dijo, estamos tratando junto con la República Islámica de Irán y nuestros amigos de Rusia y otros países, tratando de encontrar una solución política basada en el diálogo entre los sirios sin ninguna intervención extranjera. Dijo luego, hemos llegado a un acuerdo con el ministro señor Lavrov para continuar las consultas con respecto a la idea de la aplicación con éxito de la celebración de conversaciones sirias en Moscú. في سبيل إنجاح فكرة الحوار السوري في موسكو. Luego otra pregunta dijo, la República Islámica tiene una correcta comprensión, pero esto lo decía Javad Zarif, el canciller iraní, la República Islámica tiene una correcta comprensión de la amenaza del Estado Islámico en Irak y Siria presentes en la región y se ha destacado por el pueblo de Siria e Irak desde el principio para luchar contra esta amenaza. La presencia de la República Islámica junto con el gobierno y el pueblo de Siria e Irak continúa hasta ahora y continuará en el futuro. همونطور که بنده و برادرم آقای ولید المعلم گفتیم Como mi hermano Walid Moalim me han dicho, esto demuestra que ellos están haciendo movimientos, es decir, los ataques aéreos israelíes a Siria, para fortalecer el espíritu de los grupos terroristas que han sufrido golpes muy graves a mano de la resistencia del pueblo iraquí y de Siria, y ya hemos condenado estas acciones ofensivas por parte del régimen sionista. محکوم کردیم. ربما لقاء مشترك بقيادة إيرانية أو ضيافة إيرانية. Dejó flotando ahí, ¿Israel estaría siguiendo directrices coincidentes con los terroristas y los takfiríes? Teherán, en todo caso, era el momento de una importante bilateral. Justo día después de los reportes de que los jets iraníes lanzaron ataques contra el Estado Islámico en Irak, Irán, una gran campaña de cooperación contra los insurgentes, y Javad Zarif, canciller iraní, declaraba: el mundo se ha dado cuenta de esta realidad de hoy, que el primer país que corrió en ayuda de la gente de Irak en su lucha contra el extremismo y el terror y ha dado ayuda efectiva, ha asistido al pueblo de Irak, fue precisamente la República Islámica de Irán, que se ocupó de esta amenaza común como un deber de vecindad. Interesante giro. در مبارزه با افراط و ترور شتافت و عملاً به کمک مردم عراق رسید جمهوری اسلامی ایران بود که به عنوان Pese a que estuvimos en guerra, le faltó decir, estamos colaborando porque se trata de ir contra el terrorismo. Luego Ibrahim al-Jafari, canciller iraquí, dijo: ahora hay una amenaza estratégica común y es la existencia del Estado Islámico en suelo iraquí. Esto hace que nuestras relaciones se incrementen a su más alto nivel de coordinación y colaboración. A lo que otra pregunta, el canciller iraní, Javad Zarif, dijo: estamos muy contentos de haber estado al lado de todo el pueblo iraquí desde el principio y les aseguro que vamos a permanecer al lado del pueblo iraquí y con nuestros hermanos iraquíes y las demás naciones hermanas, sin importar si son sunitas, chiitas, kurdos y árabes, y esto será hasta el final de su lucha contra el terrorismo. Interesante giro. Irán e Irak prometieron mayor cooperación ya que los dos vecinos intensifican su campaña contra el Estado Islámico. Los cancilleres de ambos países sostienen esta bilateral antes de una conferencia en Teherán. Y en Ankara, el primer ministro turco y el jefe de la política exterior de Europa, Federica Mogherini, tengan en cuenta que hablamos de la situación de los combatientes extranjeros como uno de nuestros intereses comunes a los que tenemos que hacer frente.
tener una buena coordinación y una buena estrategia para detener el flujo en ambos sentidos. Y a nivel técnico de trabajo ha estado sucediendo en las últimas semanas con evolución positiva y el intercambio de información y coordinación. Y espero que esto pueda traer resultados positivos ya en los próximos días y semanas en el futuro próximo. Otro interesantísimo giro. Y quien habla es la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, diciendo esto. Hablamos de la situación de los combatientes extranjeros como uno de los intereses comunes a los que tenemos que hacer frente. Y hay que tener una buena coordinación y una buena estrategia. Y luego dijo, creo que Turquía sabe muy bien que puede jugar un papel relevante en la región si logramos que coincida con el papel que Turquía puede desempeñar y el papel que la Unión Europea desempeña y que puede incluso ampliar en la región. Creo que podríamos probablemente avanzar en las soluciones, especialmente la solución política de la crisis de Siria. Luego, ante otro aspecto del panorama internacional, dijo: ya sabemos muy bien que esto no es puramente un elemento de seguridad, pero también tenemos que trabajar con nuestros socios a nivel internacional, especialmente con Turquía y también en la prevención, porque sabemos que en la Unión Europea en particular, en alguna parte de la sociedad de los muchos Estados miembros, tenemos que hacer un esfuerzo de prevención y esto es algo que requeriría también un trabajo cultural que deberíamos hacer juntos. A otra pregunta dijo, la Unión Europea, a través de su comisionado Stylianides, supongo que será más precisa en eso, tiene la intención de permanecer como donante humanitario más grande. Estamos finalizando otro paquete de ayuda de 70 millones de euros hacia Turquía. En suma, la Unión Europea busca más cooperación también de Turquía contra el Estado Islámico. Y siendo Turquía el cuartel oriental de la OTAN, como siempre decimos, aquí hay mucho en lo cual coincidir. La Unión Europea dice que Turquía no interfiera en las sanciones contra Rusia. En ese clima de extrañas nuevas reorganizaciones y definiciones estratégicas, dejamos esta parte de algo que está muy lejos de haberse solucionado, pero que marca un nuevo interesante perfil, sobre todo en el caso de la ministra, por decir así, la secretaria del ramo, ¿no? La señorita Mogherini, que está realmente dando la talla y subiendo el perfil poco a poco, ¿no? Veamos cómo cerraron los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $61.92, el precio de la cesta OPEP al alza en $67.31, baja el West Texas a $64.71. En igual tendencia el Brent del Mar del Norte, malas noticias para su graciosa majestad británica, cerró en $67.65. Inestabilidad, sube la onza Troy de oro y cerró a $1.204.40. Bajó el quintal de café, pero no queda tan mal, $178.83. Sube la tonelada de cobre, 6.536 redondos. Sube el níquel, buena noticia para nuestros productores, 16.825 la tonelada. Y para los productores de soja, nuevo alza, $383.61 la tonelada y el euro estable a 1,23 respecto a la divisa estadounidense. No veo nada. Hay dos cosas interesantes en los satélites, pero no alteran la pauta que les hemos mostrado, ni mejora lo que tenemos previsto para el segundo bloque. En cualquier caso, hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Si cambiaran, las bajo de inmediato y se las comento y las traduzco. Ya volvemos. An insight into Africa today with Bill Fletcher. The Global African, only on telesurtv.net in English.
Vientos en pleno desarrollo y la primera guerra de largo alcance, la primera gran conflagración mundial, donde apareció por primera vez la aviación como un arma más o menos organizada, ¿no? La época que se volaba con cabina abierta y la larga bufanda de seda al cuello, cuando de pronto los combates aéreos eran tan caballerescos que alguien se quedaba sin munición y el otro que podía rematarlo lo saludaba y le decía, nos vemos mañana y la seguimos. Gestos de heroísmo extraños y de un romanticismo propio de caballeros del aire, ¿no? Y resulta que ahora venía una especie de reminiscencia de eso hoy en Moscú, pero con la tecnología más desgarradora y destructora de última generación, ¿no? Y en Moscú hacían una demostración de los sistemas antiaéreos más modernos, y préstenle atención porque se parecen muchísimo a los que tenemos en Venezuela, República Bolivariana, gracias al siempre recordado comandante Chávez. Van a ver la demostración, se cumplen 100 años del arma antiaérea. Sorprendente esto, ¿no? Pero es la realidad. La primera guerra sobre los cielos de Francia, se dieron, y de Alemania también, se dieron los combates aéreos más románticos y llenos de anécdotas. Pero ahora estamos en esta época en que para derribar un blanco enemigo, bueno, se calibra a través de un radar y de toda la telemetría moderna que se tiene, incluyendo satélites, se aprieta un botón, sale un misil y acaba con lo que sea. No es muy romántico, pero es lo que tenemos, es la realidad. Hablo del sistema Pantsir, entre otros, y esta fue una demostración de músculo por lo que tenía que verse hoy. Y en este sentido, estos tubos no muy estéticos, protegidos por estos cañones antiaéreos, son los grandes modernos sistemas antiaéreos autopropulsados que hacen la diferencia. Se acabó el romanticismo del combate aéreo, probablemente. Alguien dijo hace tiempo una frase terrible, es probable que el último piloto de caza ya haya nacido, ¿no? Pero aquí estamos ante una de las baterías Pantsir y el sistema Kasta 2E2 de radar y el sistema S-400. Hay un teniente mayor Mikhail Gaudikov que nos habla de este sistema y dice, si la gente está muy, bueno, reconoce que las Fuerzas Armadas de nuestro país han madurado, sobre todo en los últimos años, están muy orgullosos de que tienen un ejército y que pueden dormir en paz. Y los cielos de nuestro país son mucho más seguros gracias a nosotros y a este sistema. Creo que es para atraer el interés de la gente esta exhibición. Nosotros pensamos, esto es todo un mensaje, ¿no? Pero además es una manera de demostrarle al contribuyente en qué se gastan. Pero este sistema de protección antiaérea, apoyado por este sistema de cañones antiaéreos que se disparan automáticamente por radar, a mucha gente le dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? No, están mostrando músculo. Este residente, Nikolai, dice, creo que es para atraer el interés de la gente, no creo que se relacionen con Ucrania. Esto es una muestra del desarrollo de la ingeniería moderna que tenemos, así que la gente es capaz de verlo en la televisión, pero no lo ve de cerca. Bueno, ahora están aquí para que podamos verlo. Olga, otra residente moscovita, ante este despliegue, decía, hemos tenido un gran desfile, sobre todo el aniversario pasado, y hay un magnífico desfile previsto para el año 70 de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que es este año. Tengo un hijo y de seguro estará interesado en ver este desfile. Él tiene que saber esto porque somos rusos y amamos nuestro país. Es bueno tener con qué defendernos. Sistema de defensa aérea de Rusia con tecnología de última generación, los móviles S-400, los grandes tubos que vimos, y el Pantsir S-1 fueron vistos en la exhibición de hoy lunes 8 de diciembre en una plaza del centro de Moscú, la última del Kremlin en propagar su poderío militar en medio de tensiones con Occidente, precisamente sobre el tema de Ucrania. El Triumph y el Pantsir, ya hablaremos de esto en su momento. Ahora hay un encuentro a alto nivel, como estamos viendo, esto es Tbilisi, Georgia. Y la canciller alemán, Frank-Walter Steinmeier, diciendo,
No se puede ser demasiado... Bueno, acá no cabe eso, ¿no? El canciller en Alemania es el jefe de gobierno, es el ministro de Relaciones Exteriores. En Alemania es la única excepción y el canciller es el jefe de gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien se encuentra en Tbilisi, Georgia, reunido con su contraparte de gobierno. Y hay declaraciones realistas, pero interesantes. Esta es la oportunidad para las fotos y luego vienen los sonidos, ¿no? Steinmeier, rodeado de los miembros de su alto nivel de la delegación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Man darf nicht optimistisch sein. Die letzten Gespräche, die ich in Kiew und in Moskau hatte und die wir mit No se puede ser demasiado optimistas en las últimas conversaciones que he tenido en Kiev y en Moscú y más recientemente en Viena con el canciller ruso. Había quizás pequeños signos de que podríamos lograr algún pequeño progreso en pacificación en los próximos días y semanas. No hay mucho más que una ralentización de los combates, pero yo digo, por lo menos eso. Y podríamos lograrlo si nos concentramos en seguir las consecuencias en uno de los elementos del acuerdo de Minsk, y es gestionar para su puesta en práctica lo que se firmó y que consiste en fijar una línea de desconexión, de separación, en lo que los combatientes y la artillería pesada estén obligados a retirarse. A otra pregunta respondió. Ahora habla Tamar Berushashvili, la canciller georgiana. Nuestros colegas alemanes comparten nuestro profundo asombro con las recientes acciones de Rusia que violan la soberanía e integridad territorial de Georgia, así como el derecho internacional. Firma del acuerdo denominado Asociación Estratégica y la integración entre Moscú y Abjasia, cuyo liderazgo de facto es clara intención de Rusia de continuar la ocupación y la política de anexión, y también para prevenir la integración exitosa de Georgia en las estructuras europeas. Bueno, para Steinmeier, Georgia está a un paso de un régimen libre de visados con la Unión Europea. Prácticamente falta un paso, dijo. Mientras tanto, en Kiev, el ministro canadiense de Defensa, Rob Nicholson, y el ministro de Defensa de Ucrania, Stepan Poltorak, firmaban documentos de acuerdos bilaterales. Rob Nicholson, ministro de Defensa de Canadá, luego de la firma, recuerden que Canadá es OTAN y si lo vemos del polo está demasiado cerca de Rusia para la tranquilidad de ellos, ¿no? Intercambian las cartas firmadas y dice el canciller canadiense, el ministro de Defensa canadiense, no el canciller. Esta declaración busca iniciar un proceso para fortalecer la capacidad del gobierno de Ucrania para defender sus fronteras, los pueblos, y explorar maneras de cooperar en el campo del entrenamiento militar y el desarrollo de sus propias capacidades de defensa. Pero tenemos que seguir manteniendo la presión sobre Rusia para ver que empiezan a respetar el derecho internacional y que empiezan a respetar la libertad y la independencia de Ucrania. Ellos han tenido un terrible historial en el último año en ese sentido y saben que deben suspender sus acciones y hacer las paces con Ucrania. Estamos decididos, junto con nuestros otros aliados, a apoyar a Ucrania y darle duro hasta que esto suceda. Stepan Poltorak, ministro de Defensa de Ucrania. Estamos siempre listos y lo declaramos en la Federación de Rusia y los grupos terroristas con base en el este de Ucrania. Estamos listos para silenciarlos. Vamos a ver en sus caras una vez más y veremos hasta dónde son sinceros negociando. Luego agregó a otra pregunta. Estoy seguro de que lo que necesitamos, no estoy diciendo que debe suceder hoy, pero estoy seguro de lo que necesitamos para preparar las reservas con el fin de estar preparados también para acciones inesperadas que puedan ocurrir desde el lado de la Federación de Rusia o de otros grupos terroristas en el este de Ucrania.
Bueno, Canadá incluso anuncia aquí que envía policía militar a Ucrania. Representantes de la Policía Militar de Canadá llegan a Ucrania para estudiar las posibilidades de cooperación. Nicholson, que se encuentra de visita en Kiev, como vemos, firmó el encuentro con su homólogo ucraniano, Stefan Poltorak, el manifiesto de intenciones que acabamos de ver. Vuelve el tema de los portahelicópteros franceses, Mistrales. Es pronto para hablar de fracaso en el caso de los Mistral, primer ministro francés. Ahí lo vemos, navegando. El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo en Praga que es demasiado pronto para decir que la venta de los portahelicópteros franceses Mistral a Rusia ha fracasado. No especificó cuándo devolverá París el dinero que Moscú ya había transferido y había pagado por adelantado. Desde la capital checa, Valls subrayó que, desde el punto de vista diplomático, no se han creado las condiciones para que los buques sean entregados a Rusia, según la agencia Interfax. El jefe de gobierno francés explicó que el gobierno principal, la prioridad para París, el objetivo principal sigue siendo la creación de un consenso político sostenible en el este de Ucrania. La principal condición para entregar los buques a la parte rusa. Actualmente no es necesario entrar en detalles ni hablar sobre las consecuencias de un fracaso que en estos momentos no se ha producido, dijo Valls. Eso comentando la reunión del pasado sábado entre el presidente francés François Hollande y el presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin. El primer ministro galo confirmó que los dos presidentes no discutieron directamente sobre el contrato de entrega de los Mistral. ¿Puede usted creer eso? Debe haber un acuerdo mutuo de bajarle presión al tema. Pero los Mistral ya habían sido pagados 2/3 partes o más por parte de Rusia. Son portahelicópteros que además llevan la proyección del poderío naval a tierra, no solo por la vía aérea, sino porque tienen elementos anfibios para mandar decenas de comandos a una cabecera de playa. Y además tienen la versatilidad de no solo hacer mantenimiento a bordo, sino que tienen un hospital con casi 90 camas. Es decir, esto es algo más que un simple portahelicópteros, ¿no? De manera que este tema, que para el gusto de algunos occidentales alteraría el equilibrio en el área aeronaval, todavía es un entredicho que no ha sido ni mucho menos solucionado. Este tema no está todavía completado. Rusia pagó por adelantado más de las 2/3 partes y estaba esperando que le fueran entregados en tiempo y forma. Y todo fabricante de armas que se compromete y firma un acuerdo tiene que cumplirlo. Es una ley internacional. ¿Cómo están las otras cosas en el ámbito europeo? Veamos. Bueno, van y vienen las declaraciones de los eurogrupos. Bruselas, por supuesto. Ministro de Hacienda holandés y del Eurogrupo, Jesse Dijsselbloem, diciendo: hemos hecho lo mismo para todos los países, simplemente comparamos la evaluación de la Comisión para Francia y lo que la recomendación original era para el año 2015, y hay un hueco ahora por Francia. Hemos dicho que usted lee en el comunicado que sobre esta base, dado las dos figuras, las medidas adicionales de base serían necesarias para cerrar esa brecha. La Comisión ha permitido que Francia y otros dos países se tomen tiempo extra para trabajar, para cumplir con las normas. A medida que el comisionado Moscovici acaba de decir, el tiempo debe ser utilizado también con el fin de cerrar la brecha. Es decir, los ministros de la zona de finanzas, de la zona euro, dijeron a Francia e Italia que deben adoptar medidas rápidas para frenar su déficit en consonancia con las normas de la Unión Europea, amenazando con acciones disciplinarias si no cumplen con el margen de maniobra que les fue dado. Los ministros se reunieron en Bruselas para discutir el proyecto de 2015, los presupuestos de los países de la zona euro, con París y Roma en el enfoque, porque las corrientes de aire para ambos corren el riesgo de romper las reglas de la Unión Europea. Francia también se enfrenta a críticas por el descontrol también en Francia de sus metas económicas para el 2014. La Comisión Europea es el guardián de las leyes de la Unión Europea. Ha retrasado el juicio sobre los planes franceses e italianos hasta principios de marzo. Le dan un pequeño margen, pero no oxígeno. Pero si todavía se encuentran con ganas de consolidación, entonces Francia podría ser multado e Italia sometida a un procedimiento disciplinario. Miren cómo está la Unión Europea, Francia, cuya economía crece pero cuyo gobierno impopular tiene poco poder para promulgar reformas, le ha preguntado por los ministros de la Unión Europea en junio de 2013 para reducir su déficit estructural, al menos en un 0,8% en el 2014 y 2015. Sin embargo, el ajuste de este año va a estar más cerca de apenas el 0,1%.
0,3%, llegando a 0,3% con mucha suerte el próximo año. El presidente de los ministros de la zona euro, Jeroen Dijsselbloem, dijo en esta conferencia de prensa: Francia tuvo que tomar medidas adicionales de consolidación presupuestaria. Le faltó decir las cosas no llegan, no cuentan, las cuentas no cuadran y la cosa no está bien. Bajo las reglas establecidas en la estabilidad de la Unión Europea y de crecimiento, los países deben reducir sus déficits estructurales, excluyendo el efecto del ciclo económico y artículos de uso único. Por lo menos un 0,5% del Producto Interno Bruto cada año, hasta que los presupuestos lleguen a estar equilibrados o con superávit. Y todo este bla 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 es porque no han podido cumplir ni Francia ni Italia. Y la eurozona se divide ante impuestos a las transacciones financieras. 11 países de la zona euro siguen divididos sobre un impuesto a las transacciones financieras un día antes de que se cumpla el plazo autoimpuesto por ellos para que el bloque monetario acuerde las líneas generales de una iniciativa que debió ser implementada a principios de 2016. En declaraciones dadas antes de una reunión convocada por Francia, el principal patrocinador del impuesto, ¿no?, y varios diplomáticos dijeron tener aún grandes diferencias, lo que disminuye las esperanzas de un acuerdo general que se había anunciado para el martes. Las cosas no andan bien en Bruselas. Y no hay ningún protagonista que pueda tener noticias más o menos optimistas. Pierre Moscovici, el titular de Hacienda de Francia, dijo: está claro que la Comisión tendrá que proponer un nuevo marco para la corrección del déficit excesivo francés. Sin embargo, como ustedes seguramente saben, es en nuestros textos, nuestras reglas, cuando llega el momento que se tiene que elegir entre dos posibilidades: o bien una nueva recomendación del Consejo, si observamos que Francia ha tomado medidas seguidas de efecto, o lo que llamamos una acción efectiva. Terminal del Canal de la Mancha. Y we feel it's our first time in Belgium. Our illusion is to visit. El Eurogrupo prorroga el rescate griego por las diferencias con Atenas. Los ministros de Economía del Euro han dado este lunes su visto bueno para una prórroga técnica del rescate griego tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Antonis Samaras para desbloquear el último tramo del programa valorado en 1.800 millones de euros. A todo esto, en Bruselas, en la gran estación de trenes, una turista española, Antonia Letrán, decía: nos sentimos molestos. Es nuestra primera vez en Bélgica y nuestro plan era visitar. Y muchos españoles aquí estamos porque tenemos vacaciones en España. Y resulta que ahora no funcionan ni los trenes. Pues esperando nuestro tren. Pero de hecho está todo vacío, ni siquiera están en las pantallas. No salen los horarios, no sale nada. Se supone que aquí nos toca, pero no hay absolutamente nada de gente y no sabemos ni qué. Nada. Así lo decía un turista mexicano, Mario Morales, no sé, a lo mejor Arciniega. O algo. Nada, entonces no sabemos. Y luego un representante del sindicato, Marielle Larouche, decía: los trabajadores ferroviarios están bastante molestos por todas las nuevas medidas del gobierno, ya que constantemente se les piden que hagan esfuerzo y luego más esfuerzo. Los próximos 5 años serán realmente muy duros en lo que respecta a las condiciones de trabajo. Les cheminots sont assez révoltés par toutes les mesures parce qu'on leur demande sans cesse de faire des efforts et les 5 prochaines années vont être vraiment très dures au niveau des conditions de travail. Estos próximos 5 años serán realmente muy duros en lo que respecta a condiciones de trabajo. El emplazamiento de la jubilación va a ser con más edad todavía y los salarios, al igual que todos los demás trabajadores, no alcanzan. Huelga afecta gravemente los transportes en Bélgica, la actividad económica, los servicios públicos, así como los transportes, muy perturbados este lunes en Bélgica con una nueva huelga contra las medidas de austeridad que quiere impulsar el nuevo gobierno de derecha con el paquetazo neoliberal. En Zaventem, en el aeropuerto internacional, la cosa no estaba mejor. Secretario de la Confederación Sindical Cristiana, Paul Boykenhout, decía: los pasajeros no están siendo castigados porque les estamos pidiendo mostrar un poco de solidaridad. Y le hemos pedido al gobierno que debe revertir las medidas que afectan a todo el mundo y especialmente a nosotros los trabajadores. Por lo tanto, estamos sencillamente pidiendo un plan
que tenga un sentido social en la política para poder resolver todo esto. Si no, esta huelga seguirá adelante. Y la huelga de este lunes se inscribe en una serie de movimientos de protestas rotativas por provincias lanzados hace 2 semanas y que culminará el próximo lunes con una huelga general en todo el reino. Este lunes el movimiento concierne a las provincias del Brabante, Wallon y del Flamenco, las 2 provincias que rodean Bruselas, así como la capital belga. Este es el secretario de la Confederación Sindical Cristiana, Paul Boykenhout, diciendo que les adelantamos. Y en el aeropuerto, Florencia Muls, en el aeropuerto de Sventen, decía: así que tenemos hoy en día el 46% de todos nuestros vuelos cancelados. Esto significa que han sido cancelados 281 vuelos. No están operando desde el aeropuerto de Bruselas. En total, 267 vuelos que partían del aeropuerto de Bruselas fueron anulados. 44% del tráfico aéreo previsto. Y aquí, Florencia Muls dice: también asesoramos a nuestros pasajeros a tomar la información de las compañías aéreas para saber cuál es realmente la situación y si viajan, para evitar tener gran equipaje y tomar el equipaje de mano con respecto de las regulaciones para los líquidos y los gel que por razones de seguridad no pueden ser usados con mucha libertad. Casi la mitad de los vuelos del aeropuerto de Bruselas, que es uno de los nudos gordianos del transporte aéreo en Europa, afectados por la huelga. Los 770 vuelos y más resultarán afectados, según informó el aeropuerto de la capital belga. El mayor seguimiento de la huelga en el aeropuerto se ha producido entre el personal de las empresas de mantenimiento y los responsables de los equipajes, que hoy operan con servicios muy reducidos. Las aerolíneas aconsejaban hoy a los viajeros limitar su equipaje a una bolsa de mano. Y, de hecho, buena parte de los viajeros que logren despegar se irán sin las maletas, mientras que los que aterricen en Bruselas deberán recuperarla otro día. La pensaron bien. Berkeley, California. Más protestas contra la brutalidad policial. Segunda noche de violentas protestas contra el racismo, esta vez en Berkeley. Volvieron a repetirse el domingo en las calles de Berkeley por segunda noche consecutiva y ahora, cuando manifestantes indignados por las muertes de detenidos a manos de la policía en Missouri y Nueva York, se enfrentaron con la policía y atacaron negocios e incluso pelearon entre sí, según las autoridades. Estas tomas aéreas indican que la marcha del domingo comenzó de forma pacífica en el campus de la Universidad de California, Berkeley, pero terminó por volverse agresiva y se extendió hasta Oakland. Los activistas se abrieron paso hasta una autopista y allí, como estamos viendo, cortaron el tránsito. La patrulla de autopistas de California indicó que los agentes habían lanzado gases lacrimógenos después que los manifestantes les lanzasen piedras y botellas y trataron de prender fuego a vehículos de la policía. La policía también dijo que se habían lanzado artefactos explosivos a los agentes, pero no había información disponible en un primer momento sobre la potencia de estos objetos. Se trata de la última serie de protestas en la zona, incluyendo Oakland, donde hay un fuerte activismo social contra las recientes decisiones de jurados de instrucción en Missouri y en Nueva York de exonerar, como siempre, a los agentes blancos de la policía por las muertes de 2 hombres negros. Muchos cientos de manifestantes comenzaron a marchar hacia el centro de Berkeley. Los altercados que habían marcado la jornada previa empezaron de nuevo cuando alguien rompió el escaparate de un Radio Shack. Un joven intentó detener el creciente vandalismo y fue golpeado con un martillo. La policía dijo que varios grupos de manifestantes habían comenzado a rondar la zona del centro el domingo por la noche, vaciando papeleras en la calle y prendiendo fuego a la basura, rompiendo ventanas y dañando o saqueando negocios. También hubo noticias de vandalismo en el ayuntamiento. Imágenes de televisión, como las que estamos viendo, muestran a los manifestantes rompiendo puertas de cristal e ingresando a los edificios, así como prendiendo fuego a montones de basuras. El vocero de la policía lo señaló. Bueno, algo para recordar. Einstein advertía: Estados Unidos, la igualdad y dignidad son un privilegio de los blancos.
En Estados Unidos, el sentido de igualdad y dignidad humana es un privilegio solo para personas de piel blanca, había escrito Albert Einstein en un documento inédito y recientemente publicado. Dijo textualmente: escribo en serio y en señal de advertencia. Así comenzaba Einstein su carta, citada por Rose Story. Una persona recién llegada a Estados Unidos no podría tener el derecho de hablar sobre cosas que conciernen solo a estadounidenses. Y el sentido de la igualdad y la dignidad humana está limitada principalmente para personas de raza blanca. Estamos en la hora exacta y no creo que tenga nada más contundente. Incluso en estos hay prejuicios, continuó el físico estadounidense de origen alemán, pero son insignificantes en comparación con la actitud de los blancos hacia sus conciudadanos de tez oscura, particularmente hacia los negros. Cuanto más estadounidense me siento, más me duele la situación. ¿Quién lo decía? Albert Einstein. Sus antepasados sacaron a las personas negras de sus hogares por la fuerza y en la búsqueda de riqueza y vida fácil, fueron cruelmente reprimidas y explotadas por los blancos hasta degradarlas con la esclavitud. Es indigno el tradicional sesgo contra los negros, finalizó. La semana pasada el proyecto Digital Einstein publicó alrededor de 80.000 documentos personales de quien fuera uno de los mayores genios de nuestra historia y hablaba así sobre la discriminación racial en los Estados Unidos. Bueno, nuestra querida, contaminada y única sigue girando sobre su eje imaginario y nosotros nos despedimos hoy de nuestro dossier y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.